Saludos, estimados colegas. En esta parte de la clase vamos a hablar acerca de las ideas principales, cómo reconocerlas y vamos a revisar 5 técnicas de lectura que van a ser muy útiles para ustedes al momento de enfrentarse a los textos que se les vienen en la maestría. Empecemos primero revisando qué son las ideas principales. ¿Y cuál es la importancia de las ideas principales? Bueno, este tema es de suma importancia, suma relevancia. ¿Por qué? Porque implica seleccionar lo vertebral del texto, implica seleccionar lo medular y dejar a un lado lo complementario y lo que es accesorio y lo que no es necesario para entender por completo el mensaje del texto. Es necesario también diferenciar entre tema e idea principal. De manera sucinta se puede decir que la diferencia entre tema e idea principal es la siguiente. El tema es de lo que trata el texto y usualmente puede ser expresado con un concepto o una idea, mientras que la idea principal es este tema ya desarrollado, ya ampliado un poco más. Es lo que se dice sobre el tema y sobre lo cual va a girar todo el resto del texto. Para ejemplificar esto, vamos a utilizar el ya conocido texto de Isabel Solé sobre las estrategias de lectura y comprensión. Para el efecto, vamos a revisar el primer párrafo. Si nosotros nos percatamos, el primer párrafo contiene tanto el tema como la idea principal de ese párrafo y en general de todo el escrito. El tema del texto puede ser sintetizado en 2 palabras. Puede ser lectura y aprendizaje, o el aprendizaje a través de la lectura. Ese es el tema. Pero ¿cuál es la idea principal? Veamos, la idea principal es lo que se dice sobre el tema. En este caso, como lo vemos señalado aquí en amarillo, dice: estrategias de lectura, aprender a aprender, eso es el título del texto. Probablemente se habrán dado cuenta ustedes de que uno de los medios más poderosos que tenemos los seres humanos para informarnos y para aprender consiste en precisamente leer los textos. Ahí tenemos la idea principal del texto, que es una suerte de ampliación del tema que ya hemos mencionado. Pero ¿cómo reconocemos las ideas principales? Para esto el texto Cómo leer y escribir en la universidad, prácticas letradas exitosas, en la página 21 ofrece una serie de características que nos ayudarán a identificarlas. La primera de ellas es que la idea principal afirma o niega algo. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente la idea principal es una afirmación, a veces es una negación, pero para efectos de claridad y de entendimiento, por supuesto, se busca que la idea principal sea una afirmación. La segunda característica se refiere a la autonomía. ¿Qué quiere decir esto de la autonomía? No depende de ninguna otra idea. La idea principal es sola, es la primera y está relacionada directamente con el tema. Y como tiene autonomía, esto nos lleva a la tercera característica, que es la jerarquía. La idea principal supone una jerarquía que no existiera. Si no existiera una idea base, no se entendería el texto. Entonces, esta idea es la base de todo el escrito. Y finalmente, la idea principal puede estar escrita de manera literal, es decir, está ahí, o puede ser inferida, es decir, puede ser obtenida a partir de la lectura entre líneas. Esta cuestión de la inferencia la vamos a ver más adelante en el devenir de la clase. Una vez que tenemos ya identificadas las ideas principales y las secundarias, podemos pasar al siguiente punto, que son las técnicas de lectura que vamos a revisar en este momento. Son más que técnicas, son consejos que el texto les da para aplicar al momento de leer. Y de acuerdo al escrito, son 5 consejos que vamos a ver en este momento. El primero de ellos es el subrayado. Aquí, colegas, quiero hacerles una petición muy encarecida. A partir de ahora, toda lectura que ustedes hagan, como ya les he dicho en clase, debe ser hecha con un resaltador y con una pluma. ¿Para qué resaltador? Para subrayar. El subrayado es muy importante. El subrayado nos va a ahorrar tiempo cuando después tengamos que volver al texto para poder escribir. No les puedo decir exactamente qué subrayar. Sí, pueden subrayar la idea principal y las secundarias, pero el subrayado también depende sobre todo de lo que ustedes están buscando en la lectura, de lo que ustedes desean obtener. De ahí que el subrayado es
muy, pero muy personal. El siguiente punto que tenemos es el del sumillado. ¿Qué es el sumillado? El sumillado no es otra cosa que los comentarios al margen del texto. En la primera clase ustedes ya hicieron un ejercicio de subrayado y de sumillado. En esta clase vamos a volverlo a hacer al final de la sesión. Nuevamente, no puedo decirles qué sumillar, porque eso depende de su intención, depende de lo que ustedes estén buscando. Insisto, no puedo decirles qué sumillar, pero los insto a que lo hagan, porque con el sumillado también vamos a ahorrar tiempo. Por ejemplo, pueden ustedes sumillar, al sumillar pueden parafrasear una parte del texto. De hecho, ustedes se aseguran la comprensión de algo que han leído si lo parafrasean. Solamente cuando podemos parafrasear algo con nuestras propias palabras, quiere decir que lo hemos comprendido. Ustedes pueden sumillar el parafraseado del texto, pueden sumillar las diferentes conexiones mentales que hay en su pensamiento con el texto que han leído. Recordemos que leer es interactuar con lo nuevo que estamos leyendo, pero al mismo tiempo eso nuevo que estamos leyendo se relaciona con los conocimientos previos que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Entonces podemos sumillar los conocimientos previos y la relación que hay entre ellos y lo nuevo que estamos leyendo. Podemos sumillar también las palabras nuevas que no conozcamos. Es decir, hay mucho por sumillar y no les puedo decir exactamente qué sumillar. El tercer punto es el del esquema, y este es bastante interesante porque este les va a servir para establecer de manera gráfica la progresión de contenidos del texto que estamos leyendo. Para el efecto vamos a trabajar con el ejemplo del texto Cómo leer y escribir en la universidad. En la página 24, el texto dice: lo negro en discusión. Vamos a leerlo. Dice: el prejuicio contra el negro en el Perú se funda en 3 aspectos. Ya esa oración de fundamentarla en 3 aspectos nos ayuda a anticipar lo que va a venir después. Y en efecto dice: el primero es creer que una raza puede ser débil e incapaz en comparación con otra. El segundo, colinda con lo erótico en el reconocimiento de cierta superioridad sexual del negro. Y finalmente, el tercero, por último, tenemos la identidad primitiva, o si se quiere salvaje, que se le atribuye al sujeto negro. Si vamos más abajo, podemos ver que el texto ilustra un gráfico sobre cómo está dispuesta la información. Tenemos que en la primera parte, el prejuicio contra el negro es la idea base, la idea base jerárquica de mayor jerarquía, y de ella se desprenden las otras 3 ideas. El negro es inferior, goce sexual e identidad primitiva salvaje. Y eso lo podemos reconocer a partir del uso de conectores primero, segundo y por último. De ahí la importancia de los conectores. Hemos revisado hasta el momento 3 técnicas: subrayado, sumillado y esquema. Una cuarta técnica es la de formulación de preguntas al texto. Yo puedo formular una serie de preguntas al texto que me van a ayudar también a desentrañar su contenido. Estas pueden ser: ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué pretende el autor? ¿Cuáles son las ideas principales y secundarias? ¿Cómo se relacionan las ideas? Atención, sobre esta relación de las ideas vamos a volver más adelante. En sí, hay una serie de preguntas que también no se las puedo decir yo qué preguntar. Eso al mismo tiempo, igual que las anteriores, es muy personal. Y finalmente tenemos la última técnica, que es la del resumen. Una vez que nosotros tenemos la estructura del texto, el esquema que hicimos en la clase, en el movimiento pasado, y los subrayados y los parafraseados, podemos atrevernos a hacer un resumen del texto. Nuevamente, todo esto va a redundar en función de el tiempo que ustedes van a tener para trabajar en el texto. Es decir, si ustedes hacen todos estos movimientos, todos estos pasos, cuando vuelvan sobre el texto para escribir sobre él, van a tener mucho más tiempo. Es decir, vamos a manejar el tiempo de manera eficiente. Esto es en cuanto a las 5 técnicas o 5 consejos de lectura
que pueden ustedes aplicar al momento de leer. Ahora vamos a pasar a la identificación de las ideas principales y secundarias. Recordemos que el video pasado nosotros habíamos visto que pueden haber varias relaciones entre ideas principales y secundarias. Puede haber relación de inclusión, relación de comparación y relación de consecuencia. El texto de Cassani nos plantea otros tipos más de relaciones. Pueden ser de generalización a particularización. Yo parto de lo general y sigo a lo específico. Puede ser también una relación de enumeración, que fue como lo que vimos en el texto del negro hace un momento. Primero, segundo, tercero. Eso es bastante útil al momento de leer. Y finalmente, muy parecido a la enumeración, está la secuencia. Las ideas se pueden presentar de manera secuencial. Eso también nos ayuda en los conectores. En primer lugar, después, posteriormente, con anterioridad, etc. Todas estos pequeños consejos nos van a ayudar a identificar las ideas principales y secundarias, tanto de manera conceptual, es decir, a yo poder identificarlas al leer, como poder marcarlas en el texto durante el acto de lectura inicial o posterior.